Hoy, un día nuevo que Dios nos regala, un día nuevo para darle gracias a Dios por este día, ya que Él es el Dios de la vida, el Dios del tiempo, el Dios que nos regala la existencia. Vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a compartir su palabra que ayuda y nos ayudará siempre a alegrar los días de nuestra vida. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, pero les había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo, y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirve sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decían para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantaron los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y nos marcharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran y el jefe de sus pueblos lo libró. Lo libró administrando de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo y lo rodeó con una cerca. Cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando:
a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a los otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñero y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñero, ¿qué harán con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos demaldados y arrendará el viñero a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús le respondió: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que se será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús les decía por ellos y quisieron aprehenderlo. Pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús, en el Evangelio, le dice a los que estaban escuchándole una parábola. Y esa parábola que le dice Jesús va dirigida de manera muy especial al pueblo de Israel, al pueblo judío, el pueblo que había sido escogido por Dios para Dios manifestarse en ese pueblo. Es el pueblo de la promesa, ese pueblo santo elegido por Dios, el cual le ofreció a Abraham que saliera de Ur a una tierra que prometía, una tierra que manaba leche y miel, el cual también le prometió de que en ese pueblo iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios, el que venía a salvar el mundo. Una promesa que la encontramos en Miqueas, capítulo 5, versículo 1. Era el pueblo donde Dios se había manifestado para darse a conocer. Y en aquel entonces, pues el pueblo de Israel, que estaba rodeado de pueblos paganos, el único pueblo que conocía la existencia del Dios único y verdadero era el pueblo de Israel. Pero en esta parábola Jesús le da a entender algo que había pasado con ese pueblo, el pueblo elegido por Dios. Y dice Jesús en la parábola, había un propietario que tenía un viñedo y ese propietario es el Padre, nuestro Padre Dios. Y arregló el viñedo y de qué manera lo rodeó de una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante, luego alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Pero ¿qué pasó? Nos dice en la parábola que esos viñadores, cuando el dueño envió a sus criados para pedir parte de los frutos a los viñadores, estos se apoderaron de ellos, de los criados, lo golpearon, lo mataron, a otro más lo apedrearon, y envió otros criados en mayor número que los primeros y lo trataron del mismo modo. Y aquí Jesús le está diciendo de la manera como trataron a los profetas que Dios enviaba para que fuera la voz del pueblo, que fuera el representante de Dios en medio del pueblo, y muchos de ellos pues lo mataron, murieron apedreados, y Jesús lo dice en la parábola, y dice, y por último mandó también a su propio hijo, pensando que a su hijo lo respetaban o lo iban a respetar. Pero ¿qué pasó? El hijo también tuvo el mismo final que los criados que mandó el dueño de la viña, es decir, iba a tener el mismo final que tuvo los profetas, y también lo mataron. Y Jesús le dice, y cuando venga el dueño, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, le dará muerte terrible a esos desalmados. Y Jesús le dice, ¿y no ha leído lo que dice la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Y le da a entender
y los fariseos y los escribas lo entendió, que hacía referencia era a ellos, y le dice Jesús, y ahora le será quitado, y esa propiedad que el dueño le había confiado, pues será quitada y se la va a dar a otro pueblo que produzca sus frutos. ¿Y cuál es el otro pueblo que nos habla Jesús en la parábola? Es la iglesia. Ahora la iglesia es la que ha recibido la promesa de ser ese pueblo, y todos los bautizados en Cristo Jesús forman parte de ese pueblo, no importa en el lugar donde viva, en el sitio donde esté, forma parte de ese nuevo pueblo que es la iglesia, que es ahora el pueblo escogido por Dios, que es el pueblo por el cual Jesús ha dado su vida, dio la vida por su iglesia, para que todo por medio de nuestra iglesia que Él fundó en Cesarea de Filipo, tú eres Pedro, en esta piedra edificaré mi iglesia, pues estemos siempre dentro de esa iglesia, dentro de ese pueblo de Dios, escuchando al Dios de la vida y teniendo siempre presente en nuestra vida a Jesús, que es la piedra angular, que es la piedra que debe ser el centro de nuestra fe. Él es y debe ser nuestra piedra, Jesús de Nazaret, la piedra que fortalece nuestra familia, la piedra que fortalece nuestra fe, la piedra que debe estar en el medio de todo donde nosotros nos movemos, porque Jesús es y será esa piedra angular, y nosotros que formamos parte de esa iglesia es la nueva que ha recibido esa herencia de ser ahora la escogida. Y como le dije anteriormente, todos los bautizados forman parte de esta iglesia, no importa en el país donde estemos, no importa nuestra condición social, si somos pobres, ricos, hombre, mujer, no importa la raza, lo que importa es estar bautizado, y solamente estando bautizados formamos parte de este pueblo escogido por Dios. Y tenemos, como le he dicho, que escuchar a Jesús, piedra angular, que es el camino que debemos recorrer ustedes y yo en esta vida. Pues hermanos, nos tenemos que preguntar ustedes y yo dos cosas. ¿Formo parte yo de ese pueblo? Si estamos bautizados, formamos parte de ese pueblo. Y segundo, nos tenemos que preguntar, ¿estamos escuchando a Jesús, piedra angular, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es la fuente de agua viva, que es la luz que nos da a nosotros la sabiduría, el que es la vida eterna? Tenemos que escuchar a Jesús. Si estamos escuchando a Jesús, tenga la seguridad que no solamente formamos parte de este pueblo, sino que vamos por el camino para que un día formemos parte también de ese cielo que Dios ha creado para todos nosotros, por puro amor de Él, por pura bondad de Él. Pues bien, vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. A mí será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.